Por más películas de momias que hayas visto, la verdad es esta: no tienes idea de cómo era en realidad el antiguo Egipto. La verdadera historia del día a día en Egipto no tiene nada que ver con maldiciones ni sarcófagos explosivos. La realidad era mucho más impactante y extrañamente moderna. Imagina una civilización en donde la cerveza era desayuno, las mujeres se divorciaban sin pedir permiso, y la medicina combinaba cirugía y magia. Sí, así de loco, así de fascinante era la verdadera historia de Egipto. Hoy te voy a mostrar cómo vivía la gente común en la tierra de los faraones, porque para entender a una civilización, no basta con mirar sus pirámides, hay que ver cómo respiraban sus calles. El Nilo no era solo un río, era el alma de Egipto. Donde terminaba su cauce, terminaba el mundo conocido para los egipcios. Desde el nacimiento hasta la muerte, la vida giraba en torno a él. Cada gota que corría por sus aguas era vital. Literalmente. Si el Nilo no inundaba, Egipto moría. Las crecidas del río marcaban el calendario agrícola. El limo que dejaba tras cada desbordamiento convertía la tierra desértica en un paraíso fértil. Sin Nilo, no había pan, no había cebada, no había civilización. Pero su rol no era solo agrícola. El Nilo también era la gran autopista de la nación. Como no existían carreteras, las barcas eran el medio de transporte por excelencia. Toda persona, mercancías, bloques de piedra de varias toneladas para construir templos o pirámides, viajaba flotando. Desde el humilde campesino hasta el propio faraón, todos surcaban sus aguas. Las clases altas navegaban en elegantes barcas de madera con velas. Los más pobres, en pequeñas balsas hechas de papiro trenzado. Pero el Nilo también tenía un lado oscuro. Bajo su superficie, la muerte acechaba. No eran los cocodrilos lo que más temían, sino los hipopótamos. Hoy los vemos como criaturas simpáticas, pero en ese entonces eran temidos como bestias salvajes. Tan solo uno podía volcar una embarcación entera. Y no es leyenda. Se dice que el faraón Menes, uno de los primeros gobernantes de Egipto, murió por el ataque de un hipopótamo. Algunos historiadores creen que Tutankamón también habría sido embestido por uno en una expedición nocturna. Su tórax destrozado y sus costillas rotas encajan con la brutalidad de un ataque así. El Nilo también era sagrado. Se le rendía culto como una deidad viviente. Era la vía entre el mundo de los vivos y el más allá. Los muertos eran enterrados en la orilla occidental, por donde se pone el sol, simbolizando el viaje hacia el otro mundo. Cada ola, cada brisa, cada reflejo del sol sobre su superficie tenía un significado. El Nilo era vida, sustento, camino y tumba. Y para los egipcios, respetarlo no era una opción, era una cuestión de existencia. Olvídate del café con leche. En el antiguo Egipto, el desayuno empezaba con cerveza. Sí, leíste bien. Hombres, mujeres y hasta niños la tomaban. No era un vicio ni una celebración. Era parte del menú diario, pero no era como la cerveza que conoces. La egipcia era espesa, densa, turbia y nutritiva. Estaba hecha con pan de cebada fermentado, desmenuzado en agua y dejado reposar. El resultado era una especie de sopa alcohólica, con bajo contenido etílico, pero alto en calorías y nutrientes. Una comida líquida. Y aquí viene lo más loco. Era también dinero. En una sociedad donde no existía la moneda como tal, la cerveza era literalmente un salario. Los obreros que construían templos o pirámides sí, no eran esclavos como Hollywood te vendió. Recibían su paga en forma de pan y cerveza. Un jornal común podía ser 10 panes más 2 jarras de cerveza por día. Eso era lo justo. Y si eras un artesano más especializado, el combo subía. La cerveza no solo alimentaba, movía la economía.
se usaba en celebraciones religiosas, funerales, nacimientos, festivales y hasta como ofrenda para los dioses. En los templos, enormes graneros almacenaban el grano, el oro de Egipto que luego se redistribuía en forma de pan y cerveza a los trabajadores. Los templos eran como bancos, y la cerveza, la moneda. Incluso hay registros de huelgas en la época de Ramsés III porque los trabajadores no habían recibido su ración de cerveza. Así de importante era. Sin cerveza, no había paz social. Y no solo era comida o dinero. También se usaba como medicina. Mezclada con hierbas, la convertían en remedio para todo tipo de dolencias, desde el resfriado común hasta el dolor de parto. Así que, la próxima vez que alguien te diga que los egipcios eran primitivos, recuérdales esto. Desayunaban cerveza, vivían gracias a ella y hasta curaban con ella. Mientras en otras partes del mundo la gente se bañaba una vez al mes, con suerte, en Egipto la limpieza era casi un mandato sagrado. Los egipcios no solo se cuidaban por estética, sino porque sabían, por experiencia, que la suciedad enfermaba y actuaban en consecuencia. Se bañaban varias veces al día con agua del Nilo y usaban jabones hechos de sal, grasas animales y aceites aromáticos. El clima era abrasador, el sudor constante y las infecciones una amenaza diaria. Por eso también se afeitaban todo el cuerpo, cabeza, rostro, axilas, incluso el vello púbico. No era moda, era prevención, y aunque no tenían desodorante como lo conocemos, ya usaban uno natural. Una mezcla de canela, incienso, cítricos y aceites florales que aplicaban en las axilas. Sí, literalmente inventaron el primer desodorante de la historia, pero si la higiene era avanzada, la medicina egipcia era una mezcla brillante de ciencia y espiritualidad. Los médicos egipcios llamados Sunu tenían un nivel de conocimiento que sorprende incluso hoy. Estudiaban enfermedades, escribían tratamientos y dejaban todo por escrito. El papiro Edwin Smith, por ejemplo, detalla procedimientos quirúrgicos y heridas craneales con una precisión quirúrgica. Había especialistas, dentistas, ginecólogos, proctólogos, sí, también, oftalmólogos, y usaban vendas, ungüentos, catgut para suturar y hasta moldes dentales primitivos. Los egipcios creían que el cuerpo tenía canales, llamados metu, por donde fluían sustancias vitales. Cuando uno se bloqueaba, venía la enfermedad. ¿Te suena? Es una idea parecida al sistema circulatorio moderno, pero lo más fascinante, combinaban medicina con magia. Un tratamiento podía incluir tanto una receta herbolaria como un hechizo para proteger el alma del enfermo, porque para ellos no se curaba solo el cuerpo, se curaba también el espíritu. Y sí, usaban maquillaje, pero no como tú crees. El delineador negro llamado kohl, aplicado por hombres y mujeres, no solo era por vanidad. El kohl protegía contra infecciones oculares y el reflejo del sol, y hoy la ciencia ha confirmado que ayudaba a estimular el sistema inmune por los compuestos de plomo usados en bajas cantidades. ¿Loquísimo? Sí. ¿Adelantados? También. En Egipto, la belleza era salud, la higiene era ciencia y la medicina, un arte que se practicaba con respeto, intuición y un toque de mirra. Egipto fue una sociedad donde la mujer tenía voz. Podía comprar tierras, tener esclavos, firmar contratos, divorciarse. Y eso no era común. Cuando los griegos llegaron, se sorprendieron. La educación también era elitista, pero no imposible. Había becas. Había méritos. Si eras brillante, podías estudiar, aunque fueras del pueblo. Los hijos de faraones estudiaban con genios anónimos. En un mundo de reyes y castas, Egipto fue una anomalía hermosa. También habían jueces, leyes y también oráculos.
Cuando un caso era muy complicado, la justicia no la dictaba un humano, sino una estatua. Sí, se colocaban los argumentos en dos extremos del camino, y se observaba hacia dónde se inclinaba la estatua del dios. Esa dirección era el veredicto. Locura. Sí, pero en una cultura donde lo espiritual era ley, el juicio de una estatua era tan válido como el de un rey. ¿Sabías que también los egipcios hablaban acerca de la fertilidad y tenían un examen para saber esto? Un diente de ajo en la vagina. Si al día siguiente la mujer lo olía en su aliento, era fértil. ¿Ciencia? No. ¿Creatividad? Absoluta. El intento por comprender el cuerpo femenino ya era un paso gigante. También creían que el corazón era el centro del pensamiento. El cerebro, básicamente, basura. Se lo sacaban en la momificación y lo tiraban. Lo importante era el alma, las emociones, el ib. Los egipcios también sabían divertirse. Jugaban al Senet, el juego más popular del momento. Era mezcla de ajedrez, dados y destino. Pero no todo era juegos. La circuncisión era un rito de paso y no se hacía de bebé. Se hacía en la adolescencia, en público. Para unos, era madurez. Para otros, humillación. Los rituales egipcios no eran simbólicos. Eran físicos, dolorosos, y marcaban para siempre. El lino era el idioma de la moda. Cuanto más fino y blanco, más alto eras en la jerarquía. Tu ropa decía si eras campesino o noble. No hacía falta hablar, la comida también hablaba. Pan, cerveza, dátiles, higos, ajo. Ese era el menú. La carne solo se veía en festivales o banquetes de ricos, pero incluso la comida más simple estaba cargada de simbología y significado. El antiguo Egipto no era una caricatura. Era una civilización compleja, hermosa y contradictoria. Una sociedad que caminaba entre la magia y la ciencia, que mezclaba rituales con medicina, que valoraba la higiene, la belleza, la ley, el conocimiento, y aunque hoy usamos jeans y bebemos café, ellos no eran tan distintos. Soñaban, amaban, se equivocaban, luchaban por vivir con dignidad, y quizás, solo quizás, estaban más adelantados que nosotros. Si te sorprendió todo esto, dale like, comenta qué parte te voló la cabeza y suscríbete para más historia como nunca te la contaron.